langostas acaban con la hierba de la tierra, exclamé: Señor mi Dios, te ruego que perdones a Jacob. ¿Cómo va a sobrevivir si es tan pequeño? Entonces el Señor se compadeció y dijo: esto no va a suceder. El Señor omnipotente me mostró entonces otra visión. Vi al Señor llamar a juicio con un fuego que devoraba el gran abismo y consumía los campos. Y exclamé: detente, Señor mi Dios, te lo ruego. ¿Cómo sobrevivirá Jacob si es tan pequeño? Entonces el Señor se compadeció y dijo: esto tampoco va a suceder. El Señor me mostró otra visión. Estaba él de pie junto a un muro construido a plomo y tenía una cuerda de plomada en la mano. Y el Señor me preguntó: ¿qué ves, Amos? Una cuerda de plomada, respondí. Entonces el Señor dijo: mira, voy a tirar la plomada en medio de mi pueblo Israel. No volveré a perdonarlos. Los altares paganos de Isaac serán destruidos y arruinados los santuarios de Israel. Me levantaré con espada contra el palacio de Jeroboam. Amén. Ahí están las tres visiones. ¿Cuál es la primera visión? ¿De qué trata? De langostas. La segunda. Del abismo. Sí. Sobre un fuego. Un fuego, un abismo. Ahí hay muchas cosas que uno podría buscar explicar o buscar comprender aquí. Y la tercera visión. La cuerda de la plomada. La plomada es. Ese sería como, sí, un nivel, un nivel que, con el que, no sé si han visto a veces en las construcciones que tienen amarrado un pedazo de adobe con un hilito así, y lo utilizan para asegurarse que la pared, todas las esquinas vayan derechas. Eso es una plomada. Eso es una plomada casera y autóctona, pero la plomada era básicamente una pieza especial, se amarraba y se usaba para encontrar el nivel, la línea, seguir la línea en una construcción. Esas son las tres visiones. ¿Qué llama la atención de la primera visión? ¿Cómo? ¿Qué llama la atención de la primera visión? A mí me llamó la atención que la misericordia de Dios, que perdonó, bueno, igual que en la segunda, que perdonó, que digo, esto no va a pasar. No, al final a Jacob no le pasó nada. A mí me impresiona Amos. ¿Cómo? A mí me impresiona Amos ¿Por porque qué? él dice: para, Señor. Y Dios lo obedece. Y que él entiende que eso es el juicio, porque él dice: te ruego que perdones a Jacob. Él no dice: deja ese castigo, sino que perdones. Porque no se necesita ese castigo. Ese Jacob que está refiriendo A a Israel. Israel. Sí. A Israel en general. Sí, a Israel. Pensé que es verdad, Jacob como persona, Jacob Israel. No, es una manera de hablar de la nación. Israel es Jacob y recuerden que Amós está escribiendo al reino del norte, específicamente durante Jeroboam II, el reino de Jeroboam II. Entonces, es por eso. Estamos, Francisco, en Amós capítulo 7, versos del 1 al 9. ¿Y qué más? ¿Qué otras cosas les llama la atención? Ese Jeroboam II era el que nos había dicho que era el rey de Israel, que a pesar de que que tuvo muchas victorias, era considerado un juez injusto, un rey injusto. Exactamente, es ese. O sea, era un rey que había traído cierta prosperidad y bienestar material, mas no había... Que nos dijiste que era el que había fundado unas ciudades que adoraban a otros dioses.
eran las ciudades Ese fue Jeroboam el primero. Pero, sí, eso fue un primer Jeroboam. Él solo permitía y afirmaba esas ciudades. ok. Betel y Gilgal. Y Gilgal y Samaria, hay varias ciudades que se mencionan ahí. ¿Qué otras cosas les llama la atención? Porque en la tercera Dios ya no perdona el... Ok, ya vamos a ir a la tercera. Estamos en la primera, porque la primera. Estamos en la primera. Sí, todavía estamos en la primera. En la plaga de langostas. Hay otro profeta, está más adelante de Amós, el profeta Joel, y la profecía de Joel ocurre, por lo menos el primer capítulo, en el contexto de una plaga de langostas. Y Joel, en el capítulo 1, describe la devastación que es esa plaga de langostas. Lamentablemente, nosotros de ciudad no nos imaginamos una plaga de langostas, pero eso es impresionante. Son nubes de langostas y se comen todo. Es de verdad una desgracia para la agricultura. Esta es una sociedad agrícola. Así que esta primera plaga que está anunciando, que anunciamos, que Joel describe, les recomiendo que lean Joel el primer capítulo por lo menos para que vean esa realidad. Pero no es la visión cumplida, ¿no? En Joel, no. En Joel sí ocurrió la plaga de langosta. Sí, ocurrió. Pero Joel predica al reino del sur, predica años después. Es otro contexto. Lo que quiero decir con esto es que esta primera visión está hablando de un desastre natural totalmente concebible en el contexto del pueblo de Israel. O sea, le está diciendo, la primera visión es un juicio que Dios va a traer a través de desastres naturales. Una plaga de langostas era algo que ocurría. Recuerden que allá no existían insecticidas. Allá literalmente la agricultura era hacer surcos, tirar semillas, esperar a que llueva y que Dios bendiga la cosecha, porque si venía un gusano, una langosta, no había manera de defenderse contra ella. Eso es llamativo, porque en esta primera visión sería como un equivalente para nosotros. Quizás sería que Amós, si viviese en Medellín, tuviese una visión del invierno en el que la lluvia hace que se desborde el río Medellín y la quebrada Santa María, y con granizo y arrase todo. Un desastre climático es lo que está natural, no es nada que uno diga eso no puede pasar o uy no, esto es un apocalipsis, esto es algo terrible. No, era algo que podía pasar. Hasta hoy en día pasa en África. Habían en los últimos años varias plagas y no queda nada, porque ellos se multiplican muy rápido. Y lo que crece después, ellos comen todo, y lo que crece después ya hay langostas pequeñas otra vez que lo comen. Pero, a ver, la langosta es el mismo animal que yo me estoy imaginando. Sí. Saltamonte. Es Saltamonte, un grillo. No, es lo que nosotros conocemos como un grillo. Ah, no es una langosta de... No es la langosta de crustáceo marino. Ah, ok. No es la marina. Es un Qué grillo. bueno la pregunta. Sí, porque quizá alguien se está imaginando Jorge con dos tenazas. Langostas volando. Es una especie de grillo que, por cierto, sí, en África pueden llegar a tener tamaños que a nosotros nos aterrorizarían. O sea, Y lo comen. ¿Sí? Sí, parece que son. Pero Sí. también en Latinoamérica lo comen. Ah, en segundos países. era lo que comía Juan el Bautista. Langosta sin miel silvestre. Sí. Pero es eso, para nosotros, quizás aquí la imagen es los que tienen un contexto, tal vez tu esposo Esteban, que creció en una finca, cuando le cae algún gusano, alguna plaga, una plaga de hormigas arrieras y se come todas las plantas, y eso es un desastre.
pero esto es en escala mayor. O sea, pero eso es lo que muestra la primera imagen y asombra esa misericordia de Dios y esa actitud del profeta que le reclama a Dios y Dios dice no se hará. O sea, Dios va a traer el juicio, Dios le muestra la visión y ahí él le dice no, ¿cómo va a ser? Y noten la expresión que utiliza Amós es te ruego que perdones a Jacob. Porque si es tan pequeño, mi versión dice, Señor, te ruego que perdones a Jacob. ¿Cómo te ruego que perdones? ¿Cómo podrá resistir Jacob? Si es tan pequeño, o sea, algo así como que, Señor, lo que tú vas a traer es muy grande y este es un pobre pueblo, es un niño, no lo va a resistir. Y ciertamente, otra vez, estamos hablando de una cultura agrícola. Perder la cosecha era perder el sustento, era la desgracia económica, no había muchas alternativas de generar otras riquezas o de ir a otro proveedor. Es bastante fuerte para ellos. Entonces, Amós le pide a Dios que cese y asombrosamente Dios dice, no sucederá. Viene la segunda visión. ¿Qué le llama la atención de la segunda visión? Que no es entendible. ¿Por qué? Porque yo no lo entiendo. Porque hay un abismo y dentro del abismo hay un fuego. Pues también atacaba los campos, ¿no? Sí, también se consume el campo. Pues, pero con fuego. Que un fuego devoraba. O sea, como que llevaba toda la abismo a través del fuego. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? Dios me llamar a juicio. O sea, está haciendo... Aquí es como más directo. En la primera es solo, que por cierto, la imagen es muy de cómo comienza la profecía. El Señor formaba enjambres de langostas, y uno se imagina al Señor como con plastilina armando sus langostas y liberándolas. Ya aquí la imagen es, el Señor llama a juicio y viene este fuego que uno podría decir, está hablando metafóricamente de una plaga, una peste, un incendio forestal, se abre la tierra y se empieza a tragar todo, o sea, la ira de Dios. O sea, la imagen de fuego consumidor es una imagen también, una metáfora de la ira de Dios. Porque dice juicio, por eso lo vi así como que ya es algo más Dios mostrando su ira. Y también algo que me llama la atención tanto en la primera visión como en la segunda, que dice el Señor omnipotente, o sea, todopoderoso. ¿Qué les dice todo eso? ¿Qué les dice todo esto de esta segunda visión? Es más fuerte que la primera. Es más fuerte. ¿En qué sentido? Bueno, el fuego es más destructivo que animales. Sí, o sea, no solo puede matar cultivos, puede matar personas. Sí. También tendríamos que decir que la manera en la que se describe esta visión es más sobrenatural. O sea, concebir una plaga de langostas es natural. Concebir una lluvia con granizo que haga que se desborde el río Medellín y la quebrada Santa María es natural. Pero si eso dice que en medio de la tempestad hay rayos y sale fuego junto con la lluvia y ya la cosa es sobrenatural, y uno dice, Dios no se está juzgando directamente, no se está juzgando directamente. Aquí hay como un grado más en la declaración de
el juicio de Dios, cómo Dios lo está haciendo. No sé si pueden percibir que, o sea, es sobrenatural esa escena. No es y quizás eso es lo que la hace inquietante y un poco confusa de leer. Que no es natural, o sea, no es la descripción de un incendio. Hay un abismo y el abismo es consumido y eso lo empieza a consumir todo y uno se dice, o sea, la primera visión yo me imagino langostas comiéndose, pero esta me imagino es como la tierra abriéndose y todo un pozo negro, así como todo yéndose en un sumidero en llamas. O sea, es la cosa, no es natural. Sí. Así que de alguna manera es como que las visiones se van empeorando. Se van empeorando. Dios realmente está aquí airado. Dios realmente está aquí hablando de un juicio. ¿Y qué ocurre con esta visión? Vuelve otra vez a clamar compasión por Jacob. Sí. ¿Y qué hace Dios? Tampoco va a suceder. Se compadeció. Tampoco va a suceder. Eso no les levanta interrogantes sobre Dios. Sí. Sí. ¿Qué tipos de interrogantes? Porque los perdona. Y si los va a perdonar y él sabe lo que va a pasar al futuro y lo que va a hacer, porque manda las señales. Pero aquí no dice nada de perdonar, ¿cierto? Aquí solamente dice que él no lo va a hacer. Ah, ok, sí, pues como porque no lo ejecuta, pues. Bueno, dice que se compadece. Porque se compadece. Tiene misericordia y no Uno también podría pensar, la primera que fue en comparación con la segunda más suave, la segunda es más duro, ¿será que lo va a atacar peor todavía? ¿Entienden? Si una es suave y la otra peor, y ahora va a hablar la tercera vez, ¿será peor? Eso, pues, Entonces, para mí no dice todavía si uno en la situación, escuchando, mirando, uno podría pensar, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? estas visiones lo veo como advertencias. Y en medio de esa una advertencia, en medio también Amós muestra su intervención allí y también se ve la misericordia de Dios. Porque esto es lo que ustedes merecen, pero Dios se compadece. Sí, Dios pospone el juicio. Ciertamente nosotros no podríamos hablar de que ha habido perdón, pero por lo menos ha habido misericordia para posponer el castigo. Eso sí es algo seguro que ha pasado. Dios muestra unas visiones. Esas visiones se supone que en el momento no son reales, van a suceder. ¿Sí? Entonces, cada visión, él explica lo que va a suceder y de acuerdo a lo que él vaya a decir de la versión del pecador y todo eso. Si se arrepiente, la visión no va a suceder. Pero en este caso lo interesante es que la visión no sucede es porque Amós pidió que haya compasión. Que Dios actúe con misericordia, y lo más asombroso es que Dios actúa con misericordia. Y si pensamos en los mensajes, en los oráculos, Dios no está contento con el pueblo de Israel en ese momento. Dios ha mostrado su descontento, está descontento porque son unos hipócritas en la adoración, está descontento porque son injustos en su trato al prójimo, y por eso dice: ustedes se merecen el castigo, ustedes van a ser juzgados. Sin embargo, esto es como que Dios invitó a Amós a
siéntate aquí, te voy a contar las ideas que se me han ocurrido para juzgar a Israel. Las langostas, y nos dicen, no, eso no. Ok, esa no. Segunda idea, el abismo consumidor, no. Y otra vez. Está muy creativo. Sí, señor, está muy creativo. Y viene la tercera Esa es la que no La entiendo. tercera visión. ¿Cómo es? Descríbela. Es que me están diciendo que es una cosa que cae. El Señor me mostró otra visión. Estaba el de pie, junto a un muro, el de pie, junto a un muro construido a plomo. Y tenía una cuerda de plomada en la mano. Estaba él de pie, junto a un muro construido a plomo. Tenía una cuerda de plomada en la mano. Ya me siento que me acuerdo como me voy a tirar la plomada en medio de ustedes del mundo de la persona. Con eso mismo iba a destruir. Pues la plomada del baño. Es una plomada de albañil, sí. Yo lo tomo así como un muro de seres humanos, que como o sea, tienen pecado, no sé qué decir que el muro está como ladeado y todo eso. Lo que él quiere es como limpiar esa humanidad. Y si el muro sería así, ya se mira el muro, es como algo así como una limpieza que va a hacer. Sí. Hay un juicio, sí. Ese juicio es una limpieza. Entonces, él compara el muro de plomo con el fuego de Se refiere a lo que dice plomo y plomada. Es el mismo material, ¿o qué? solamente un muro de plomo no hace mucho sentido. Es como un muro hecho con la plomada, esa es como la expresión. Realmente esa expresión, ese oráculo, tiene juegos de palabras muy interesantes, porque la palabra realmente podría traducirse también como estaño. Y estaño sería una alusión a los asirios. O sea, casi uno podría interpretarlo, y es un tema del lenguaje original. Es como que el Señor tiene en su mano a Asiria, y con Asiria va a juzgar. Y Asiria es el país que va a destruir, al final es el país que va a destruir al reino del norte y va a hacer la deportación. Hay un juego de palabras ahí. Es decir, un lector que hubiese leído estas palabras, plomada, que va a usar Dios una plomada, tiene una plomada en su mano, hubiese pensado en Asiria. Por algunas referencias a que el material identificaba a este imperio. Podría pensar, por ejemplo, las esmeraldas identifican a Colombia. Entonces, Dios tenía esmeraldas, y una manera metafórica de decir, tiene a Colombia en sus manos. Es una interpretación que puede tener muchos matices, pero la idea es, el Señor ya tiene el instrumento de juicio en sus manos y va a juzgar al pueblo de Israel, y lo va a juzgar. Si lo vemos como una plomada, es la idea de que viene el maestro de obra, hicimos los muros todos torcidos, y viene el maestro de obra con su plomada de albañil y empieza a medir. Este muro está torcido, hay que tumbarlo. Es esa idea en general que el Señor de alguna manera va a traer el juicio, que va a ponerla. Hoy quizás ya no pensaremos tanto en una plomada, sino vendría con los aparatos láser modernos que ponen ahí, te lanzan un rayo láser y tú mides si la pared está derecha, y
Es la idea de que viene con su nivel, con su regla, a poner la justicia, y como continúa, ya no volveré a dejarlos sin castigo. Y tiene las palabras de los lugares altos de Isaac, los santuarios, y irá contra la casa de Dios. Va a traer el juicio. Creo que este rey creo que es asesinado. Creo que es asesinado. Ya de aquí, lo dije la semana pasada, aquí ya definitivamente estamos en caída libre. El reino del norte está en caída libre. Ya va hacia su desenlace y en el lapso de unos 30, 40 años ya van a haber sido desterrados, eliminados, por el imperio asirio. Y aquí miren que ya Amós no puede decir nada. Sí, no interviene. ¿Por qué creen que no interviene? Bueno, uno no es un proceso que él mira. En las otras dos visiones él mira un proceso. Y por el otro, Dios aquí hace la pregunta, ¿cierto? ¿Qué ves, Amós? Dios no preguntó antes en las otras dos visiones. Entonces parece que aquí él realmente mira más es como más un cuadro y no una visión. Entonces no hay nada para parar. Sí. Y entender que no hay otro. Dios no le da el tiempo para parar. También porque va a destruir el tema de los altares paganos. También, sí, ahí. Santuario, han destruido los santuarios de Israel. Que ya eso todo se ha vuelto pagano contra Dios. También aquí en esta profecía se está dando a entender, el Señor, de hecho él mismo le dice, ya no voy a dejarlo sin castigo. El Señor está afirmando, ya viene el juicio, ya es irrevocable. Lo he pospuesto en 2 ocasiones por petición de Amós, pero ya no va a haber final, ya no va a haber otra oportunidad. Acá, pues ahorita pues pregunto, no sé, el templo en ese tiempo ya estaba destruido, o dónde estaba el templo. No, está en Jerusalén. Pero en el reino del norte no había el templo. Los del norte tenían su santuario. Pagano. Había lugares altos. Sí, es el que Jeroboam el primero, cuando se separó del norte y del sur, él instaló 2 santuarios para que la gente de Israel no caminaría a Jerusalén. Sí. Ese templo del que hablan es el que hizo Salomón en Crónicas. ¿Cómo? El templo del que hablan es el que hizo Salomón. Que está en Jerusalén, en el reino del sur. Estos eran del reino del norte, en los 2 extremos del reino del norte. Y fue una manera que usó Jeroboam I para tener control social sobre la nación, para que nadie fuese a Judá si no se quedasen en la tierra. Pero eso también fue, además de que fue una violación de lo que Dios había dicho de solo adorar en un sitio, abrió la puerta a que cada quien hiciese lo que le daba la gana en cuanto a la adoración. Y terminaron siendo una mezcla de adoración a Dios y a cualquier otra cosa que se les ocurriera. Sí. Estas 3 visiones, porque aún la misma lectura natural del texto las separa. Las 3 primeras y las 2 últimas están separadas por tamaño y por esta nota bibliográfica de la que voy a hablar ahora. Pero en conjunto, las 2 visiones, langostas, fuego consumidor y la plomada, ¿qué les hacen pensar? Piensen un momento en eso. ¿Qué les hace pensar esa imagen de Dios anunciando un juicio, el profeta
diciendo no ocurra y Dios diciendo está bien, no va a ocurrir, y luego la última visión, esto es lo que va a pasar. Quizá Dios ya lo sabía todo. Sí, evidentemente Dios sabe todo. Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué les hace pensar en conjunto esas tres visiones? También pues habla bien de Amós, no era pues como una persona que, como cuando fueron a matar a Jesús crucificado, Amós quería también el perdón para un pueblo que él incluso sabía que era pecador. Sí, eso es importante. Quizás este es uno de los ejemplos en los que vemos a un profeta en el rol de intercesor. O sea, los profetas no solo son unos que hablan mensajes, también interceden. Y Amós intercede, asume el rol de intercesor. Es evidente, este pueblo se merecía el juicio, el castigo. Y Amós pide misericordia. ¿Qué más? Dios se relaciona. Interesante. Amós tiene la oportunidad de tener diálogos con Dios, de expresarse ante Dios, de decir sus percepciones, de decir, no se lo merecen, apiádate de ellos. No es un Dios impersonal que es la notificación de destrucción. Básicamente Dios está realmente hablando con Amós y le se está acercando a decirle, pienso hacer esto, ¿qué opinas? Es un poco como, y no es único, porque hay otro pasaje en la Biblia que también, o sea, me hace resonar mucho este pasaje y es Dios hablando con Abraham sobre sus planes. Y lo dice, no le he de compartir a Abraham sobre el que está la promesa, mis planes, cuando está el relato de Sodoma y Gomorra. Dios se acerca y le cuenta sus intenciones. Es un Dios que se relaciona, es un Dios personal. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. No es un Dios abstracto, impersonal, que da mensajes crípticos que hay que descifrar y listo, y no podemos. Dios nos da la oportunidad de eso. Y incluso podemos ver, Dios sabe la respuesta de Amós. Dios no necesita que lo informe, pero él abre el diálogo y deja que Amós responda. Y Dios, en cierto modo, dentro de su plan, pareciese, o por lo menos así lo vamos a percibir nosotros, que Dios cambia sus planes en respuesta a lo que deseamos. Porque Dios es un Dios que se relaciona, es un Dios personal. Eso me parece fascinante de este relato de Amós. Amós tiene la libertad, aún de, no sé ustedes, pero a mí a veces me cuesta contradecir un mal plan de alguien que es autoridad. O sea, siempre da como que venga el jefe de uno así con una camisa así toda fea. ¿Qué tal me parece la camisa? Y uno como que evita, siempre siente como que ¿cómo lo va a tomar? O sea, no, está muy bacán. Sí, o sea, este es Dios y diciendo esto es lo que voy a hacer, y Amós tiene la libertad de decirle, o sea, así, Señor, hagamos otra cosa. Habla de esta relación personal. Y pienso que no es solamente de Amós,
Jeremías tiene unos diálogos interesantísimos con Dios. Unas cosas que le llega a decir a Dios: Señor, ¿para qué me llamaste? Qué aburrido esto, ya no aguanto. O sea, Ezequiel también, o sea, y ese es el recordatorio. Los profetas y los que servimos a Dios no somos empleados, no somos meras piezas en el tablero de ajedrez de Dios que Él mueve. Nosotros tenemos la libertad de expresarlo. Y aún así, como para que no nos elevemos tanto, la tercera visión nos recuerda: pero Dios va a hacer su voluntad. No podemos afirmar con esto que yo puedo hacer cambiar a Dios de opinión y voy a hacer que Dios haga las cosas según mi manera. Yo puedo hablar a Dios. Dios en su misericordia nos permite formar parte de su plan y actuar en él. Pero eso no significa que nosotros podemos torcerle el brazo a Dios. Igual, pues igual Dios estaba claro con el juicio. Que acá intervino pues, en cómo le iba a hacer. O sea, que uy, no, así. Pues, o sea, no, ni siquiera le dijo no lo hagas así, sino como que, bueno, mira tu pueblo, pues. Y por ejemplo, acá en el último día que hemos ya. Creo que no le voy a pedir más a Dios que. No se puede hacer más nada. Igual Dios va a hacer su justicia. Exactamente. Amos sabía que no iba a conseguir que Dios dijese: bueno, ya no los voy a juzgar, ya voy a dejarlo así. ¿Qué ibas a decir, David? Y si en Israel habían personas buenas, por ejemplo, si Dios fuese a juzgar a Colombia, porque en Colombia ha habido guerra desde que Colombia nació y la guerra nunca ha parado, y Dios viniera a Colombia, pero en Colombia hay personas buenas. ¿Qué pasó con las personas buenas de Israel? Sufrieron las consecuencias del pecado de Dios. Y algo que ellos pudieron haber hecho y no lo hicieron, ¿no? Como algo que Diana de bien pudo haber hecho o puede hacer para no ser castigados por pecadores. Sí, obviamente los que cambian la balanza a favor son los buenos, no los malos. Pero la realidad es que el pecado o las consecuencias del pecado no vienen. O sea, si mañana hay una guerra civil en Colombia o la violencia se desborda, yo no puedo ampararme en decir: bueno, yo soy bueno, como yo soy cristiano, a mí no me va a pasar nada. No, si se ponen a poner bombas y tiroteos en la calle, puede que yo sea una víctima de una bomba o de un tiroteo. Y es complejo. La única cosa es que si llegase a pasar ese escenario, yo tendría el consuelo de estar con Dios, de la vida eterna, y de que lo que ocurrió estaba dentro del plan de Dios. Y entonces fue lo mejor. Sí. Pienso pensando en el terremoto de Turquía ahora, ¿cierto? Puede ser que después también se va a escuchar milagros, que sobrevivió uno o sobrevivió el otro, pero eso no dice que los otros. Eso no justifica que eso eran todos buenos, porque los milagros también pasan a los malos y a los buenos. Y a veces si los malos después se tornan creyentes, uno otra vez puede decir: por eso sobrevivió, pero uno no lo puede decir por cada persona. Pero eso que Ilka dice para mí también es la realidad de nosotros. Vamos a tener nuestra recompensa cuando vamos a estar con Jesús. Porque también enfermedades, Dios deja llover sobre justos y injustos. Y a veces esas maldades son oportunidades de gracia, de mostrar el amor y el carácter de Dios. Me llama la atención que
No sé si recuerdan, el año pasado en Haití secuestraron un grupo de misioneros, de voluntarios. Me llamó la atención una carta que escribieron las familias de los misioneros, ¿no? Y uno esperaría que la carta era, por favor, libérenles, ellos son buena gente, pero básicamente decían, oramos para que ellos puedan, en este momento difícil, ser testimonio del amor de Dios a esta gente que necesita el amor. O sea, la oración primaria de ellos era que en este momento difícil nuestros familiares que pueden ser asesinados por esta gente puedan demostrar que de verdad creen en Dios. Y al final Dios hizo misericordia, creo que los liberaron a todos, o sea, Dios los salvó, pero la intención de ellos no era, no, como son buenos, que líbralos del mal solamente, no, sino... No murieron, ¿no? No mataron a Dios. Yo no recuerdo, pero sé que por lo menos la mayoría salió. No me recuerdo. Realmente sí fue algo complejo y sí han muerto otros. Porque la razón es que el hecho de ser creyente no es garantía de que siempre voy a salir vivo. Algunas veces el testimonio va a ser sí la victoria, pero otras veces el testimonio es el martirio, a sufrir por la o sufrir junto con lo que sufre. Así que bueno, estas son estas tres visiones y nos hablan de eso, un Dios que se relaciona, un Dios personal, un Dios con el que puedes dialogar, un Dios al que le puedes decir, Señor, está muy duro, o hacer otra cosa, podemos ver otra cosa. Luego aquí viene, y es como un complemento de esto, los versos 10 los versos 10 en adelante hasta el 17 son una nota biográfica muy interesante, porque no aparece mucho en los profetas. Y la resumo brevemente. Había un sacerdote en Betel, uno de los sitios santuarios, llamado Amasías, y le manda a decir al rey Jeroboam, amigo, este señor Amós está fastidioso. Está predicando cosas que no podemos oír. Dice, literalmente aquí dice, la tierra ya no puede soportar sus palabras. Así es como termina el verso 10. O sea, este hombre está fastidioso. Lo hipócrita es, miren lo que hace después Amasías. Después de que va a meterle el chisme a Jeroboam, va al mismo Amós y le dice, vete vidente, huye a la tierra de Judá. O sea, es como, no sé, ir y meterle el chisme al jefe y después vas a casa de la persona que hundiste ante el jefe y te pones a sacarle conversación, oye, no deberías hacer tal cosa, yo creo que el jefe te va a llamar porque él quiere hablar contigo. O sea, es como muy una conspiración. Y Amós, y esta es una nota importante, como dice el verso 14, sobre la vida de Amós. Amós les dice, Amós le respondió a Amasías, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivador de higueras. Pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Qué interesantes. ¿Sabes lo que es un boyero, no? ¿No sabes lo que es un boyero? Cuidado, ¿Qué dice? aquí dice cuidado. Cuidado. Un boyero es un pastor de ovejas o de bueyes, de un tipo de ganado específico. Y cultivador. O sea, Amós no era un profeta profesional. Y eso era simplemente un pastor en Judá al que el Señor llama a cumplir una misión a otro país. Es interesantísimo eso. Y bueno, los versos 16 al 17
es una profecía directa para Amasías y es fuerte. ¿Alguien puede leer los versos del verso 17? Dice, Sí. por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por fuego, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel ¿Ven? Este Amasías va a alcanzar a ver el exilio. Eso significa que vas a morir en una tierra inmunda. Vas a morir lejos de tu tierra. No en tu tierra santa van a salir a tu tierra. Y es duro, o sea, tu esposa va a ser una prostituta. Tus hijos caerán a espada. Tu tierra será repartida, o sea, va a venir una desgracia. Moraleja breve, cuidado con meterte con Dios. Cuidado con meterte con los que sirven a Dios. Luego el capítulo 8 y 9 hasta el verso 9 hasta el 10, son las dos últimas visiones. Y alguien puede leer los 3 primeros versos del capítulo 8. El Señor Omnipotente me mostró en una visión una canasta de fruta madura y me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una canasta de fruta madura, respondí. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el tiempo de que Israel caiga como fruta madura. No volveré a perdonarla. En aquel día, afirma el Señor Omnipotente, las canciones del palacio se volverán lamentos. Muchos serán cadáveres tirados por todas partes. Silencio. Duro, ¿no? ¿Qué ven de esa visión de la canasta de frutas maduras? Muerte. Sí. Y que es inevitable. Esa es la idea. Es como... No. ¿Qué haces tú? Vas caminando y te encuentras un mango. Está así, ¿no? Y está así aquí, y está maduro en su punto. ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando ven un mango? No hay que ponerle en la nevera, o sea, haces jugo o te la comes. Eso es lo que está diciendo. Miren, ya el juicio, ya ustedes están listos para el juicio. Son fruta madura, fruta de verano. O sea, lo único que hace la gente cuando ve esa fruta es la agarra y se la come. No hay otra, o sea, no se espera más nada. Esa es la reacción natural. Y esa es la idea de esta visión. Fruta que va a ser comida, no hay otro desenlace, no hay que esperar a que se ponga más madurita porque si la dejan 2 días más se pudre. Como el aguacate. Exactamente, o esa suena mejor. O sea, cuando encuentran el aguacate así, o sea, uno lo que hace, lo pica y se los come, o sea, ya, eso no hay más vuelta. Pero aquí pienso que ya es más que maduro, porque en el 2 ha llegado el tiempo de que Israel caiga como fruta madura, ¿cierto? Cuando la fruta ya caiga del árbol, ya uno ya no la quiere comer. Cuando caiga ya... Sí, pero la idea es, ya no hay, ya no hay, más. Ya llegó su proceso. ya no tiene sabor. Sí. Lo que sigue de aquí en adelante es, y viene una serie, nos vemos. Lo que sigue aquí es una serie de juicios y acusaciones que confirman la visión. O sea, ¿por qué ya es el tiempo? Y
otra vez el Señor empieza a demostrar el pecado, que no es solamente un pecado religioso, de idolatría, de falsa religión, es también un pecado de injusticia, porque dice cosas como: ustedes que se la pasan diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano? Y eso es, el día de reposo para abrir el mercado de trigo. Eso es más o menos como el que llega el domingo a la iglesia y está entrando aquí a las 10 de la mañana ya pensando cuándo serán las 2 de la tarde para ir a jugar fútbol. Yo pienso que para ir a almorzar. O para ir a almorzar. Sí, también sirve. Que hoy tengo que hacer el almuerzo. Para ir a almorzar o porque tiene un paseo. De alguna manera está despreciando la vida religiosa porque tiene otros intereses. Vender trigo, vender grano, abrir el mercado. Pero luego siguen las acusaciones: achicar el efa, que es una medida, aumentar el ciclo, que es, o sea, no solamente es que tengo otros intereses, sino que también tengo intereses que son pecaminosos. Hace ser deshonesto, engañar con las balanzas falsas, para comprar con dinero a los desvalidos y a los pobres por un par de sandalias, y vender los desechos del trigo. O sea, está diciendo: ustedes son corruptos. Se las dan de religiosos, pero son corruptos, que es un mensaje que ya ha aparecido en otras partes de Amós, esa acusación por la infidelidad del pueblo. Otra vez recuerden que eran esas dos dimensiones, ausencia de una adoración verdadera y ausencia de una justicia verdadera, esas dos dimensiones de las acusaciones que Dios hace contra el pueblo. Y siguen añadiendo cargos y cómo va a ser el juicio. Y llegamos al capítulo 9, donde está la última visión, la quinta visión. Y si alguien puede leer 9 del 1 al 4. Vi al Señor de pie junto al altar, y él dijo: golpea los capiteles de las columnas para que se estremezcan los umbrales y que caigan en pedazos sobre sus cabezas. A los que queden los mataré a espada, ni uno solo escapará, ninguno saldrá con vida. Aunque se escondan en lo profundo del sepulcro, de allí los sacará mi mano. Aunque suban hasta el cielo, de allí los derribaré. Aunque se oculten en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los atraparé. Aunque de mí se escondan en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. Aunque vayan a las tierras arrayadas por sus enemigos, ahí ordenaré que los mate la espada. Para mal y no para bien, fijaré en ellos mis ojos. Y ya esta última visión es como no solo muestra el juicio de Dios, es profética en el sentido que está diciendo algo que va a pasar, porque vio al Señor junto al altar y me dijo: golpea los capiteles para que se estremezcan los umbrales y rómpelos sobre la cabeza de todos, o sea, tumba el templo sobre sus cabezas. Y en cierto modo eso es un anticipo de la destrucción del juicio que va a venir sobre la nación de Israel. Y que el juicio los va a perseguir hasta aniquilarlos. O sea, no solamente es que va a destruir el templo, sino que van a ir cautivos y allá los va a perseguir la desgracia, allá les va a perseguir el castigo. Y nuevamente lo que siguen son varias afirmaciones de la grandeza de Dios y del juicio que viene sobre ellos. ¿Qué piensan ahora sí de las 5 visiones? ¿Qué piensan?
uno o dos pensamientos para ir cerrando, después de haber leído y escuchado todo esto. Dios es justo. Dios es justo. Ah, y misericordioso también. ¿Qué más? Pero Eh, sí, también es, pues, y vemos con lo que usted decía que Dios se relaciona y a través de sus profetas, Él siempre estuvo allí, pues lo veo así como un padre adolorido con su pueblo, o sea, verlos como ellos una y otra vez, una y otra vez. Siempre Israel, el pueblo siempre era con esas mismas, era un pueblo muy idólatra, sí, pues idólatra en tanto con otras cosas, otros dioses, pero también en su corazón, estaban lejos de Dios. Y ya, a pesar de que Dios había hecho grandes cosas en ellos, igual, el Dios no se sufría más. Yo pienso, es interesante que él anuncia que va a pasar, porque la idea siempre es que el pueblo regrese. Entonces también uno nota su misericordia en las profecías que son tan crueles, pero que ellos en cuanto están en el exilio, en el cautivo, que pueden entender si eso fue nuestra culpa. Tenemos un Dios que lo sabe. Dios es un Padre justo, misericordioso, pero a la vez ve que por el pecado también tiene derecho a buscar. me hace pensar, especialmente ahorita, repasando rápidamente mentalmente la profecía de la carta de Cristo. Si hay puntos en los que hay un momento en el que si somos esta fruta lista para comer, incluso ya podrida, ya no tiene, ya no vas a hacer nada. Pues, ella no te la no te la puedes y así llegan a ella. Siempre iba a ser un ciclo infinito de Dios dice en las profecías, no